Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Analizando Letras de Canciones. Mi nombre es Gaby y en esta oportunidad vamos a analizar una canción muy famosa, muy polémica y muy poderosa, por decirlo así, de la agrupación NWA. Y la canción se llama Fuck the Police o Que se joda la policía. Ok, bueno, este tema es un poco largo, así que de igual forma les pido su paciencia y espero que les parezca un tema bastante interesante. Todo el contexto histórico y político que se desprende de una canción. Ok. NWA, voces de protesta y tensiones raciales, el impacto del gangsta rap en la crónica de la brutalidad policial y las profundas tensiones raciales en Estados Unidos. Esto data del año de 1988, entre 1992 y el 2020. ¿Cómo es que esta canción, que fue creada por este grupo de jóvenes afroamericanos en el año de los 80, cómo vino a rebotar en el año 2020, viajando en el tiempo otra vez? Ok, ¿y cuáles son los orígenes de la NWA? La formación en Compton. NWA, que significa Niggas with Attitudes, se formó en Compton, California, a finales de la década de 1980, emergiendo de un entorno marcado por la pobreza, la violencia de pandillas y la brutalidad policial. Los miembros fundadores de esta banda fueron el mítico Ice Cube, que fue el letrista principal. Luego tenemos a ACE, que es el visionario líder. Dr. Dre, el productor innovador. MC Ren, el narrador agresivo. Todos ellos pues ahora son un mito ya en posición de leyenda dentro del gangsta rap. Straight Outta Compton fue su álbum de 1988 que tuvo un impacto musical y siendo pues el álbum debut de NWA, no solo definió el género del gangsta rap, sino que también se convirtió en una voz cruda y sin filtros para la juventud afroamericana marginada. Los temas abordados en este disco han sido la vida en el gueto, la opresión sistémica, la delincuencia y la voz del marginado. Sin embargo, yo también le sumo ciertas tensiones entre el mismo grupo de afroamericanos y canciones un poco misóginas también. Bueno, no un poco, bastante misóginas. Una frase que dijo Ice Cube durante la composición de este disco fue: nuestra música no era pura diversión, era una declaración de guerra. Y al leer la letra de Fuck the Police, eso está más que claro. Luego tenemos el perfil de Ice Cube, que su verdadero nombre es O'Shea Jackson y nació en el año de 1969 y bueno, estuvo en la banda hasta el 2014. Fue letrista principal. Ice Cube era el letrista principal de NWA, conocido por sus letras incisivas y políticamente cargadas que denunciaban la injusticia social y la brutalidad policial. Y bueno, él tiene un estilo lírico, un poco poético, por decirlo así, según este análisis. También dentro de sus ideas, dentro de la agrupación, pues es darle voz a la marginalización. Su voz resonaba con la juventud afroamericana marginada, hablando por primera vez desde la perspectiva de aquellos que vivían en la parte más oscura de la sociedad. Luego la denuncia de la brutalidad policial,
con canciones como Fuck the Police, Ice Cube, se convirtió en uno de los primeros artistas en denunciar abiertamente la violencia y la opresión policial. Luego tenemos el impacto sonoro, en que la voz y el estilo de entrega se convirtieron en un elemento fundamental del sonido distintivo de la NWA, caracterizado por su velocidad y potencia. Luego, tras la disolución de NWA, Ice Cube continuó su carrera como un artista influyente del gangsta rap, produciendo trabajos solos como solista y colaborando con otros artistas. Su enfoque en la denuncia social y la resistencia política influyó en generaciones posteriores de raperos y activistas. Ice Cube siempre ha dado ciertas declaraciones, y otra de ellas es que no era solo música, era una forma de hablar la verdad, por decirlo así. Luego tenemos otro fundador, también en categoría de leyenda, Dr. Dre, que es el productor visionario. Fue el cofundador del NWA y el productor innovador. También dentro de su perfil es artista de gangsta rap y el embajador del gangsta rap, por decirlo así. Por eso es una de las figuras que Eminem nombra mucho, y pues él en varias entrevistas pues ha aseverado que Dr. Dre pues ha sido ese padrino, por decirlo de esta forma. Y bueno, entre las innovaciones musicales de Dr. Dre tenemos los ritmos complejos, que creó ritmos pegadizos, o pegajosos, que también se podría ser un sinónimo, y complejos, que se volvieron un estándar en el gangsta rap. Luego tuvo una producción bastante distintiva, ya que desarrolló técnicas de producciones que definieron el sonido único de la NWA. Luego, las voces transformadas, utilizó ecualización y efectos para crear voces únicas e impactantes. Y las capas de sonido, implementó capas de sonidos y efectos de eco para crear texturas. El impacto de Dr. Dre transformó el sonido del gangsta rap con su visión musical y habilidad para crear ritmos complejos y pegadizos. Su producción se volvió un estándar totalmente en el género. También Dr. Dre no solo produjo música, creó un sonido que definiría a una generación de artistas. Luego tenemos otro de los miembros, que es el famosísimo ACE. El visionario y líder. ACE fue el fundador de Ruthless Records y la fuerza impulsora detrás de la formación y el éxito inicial de NWA. Su visión transformó el gangsta rap y dejó un legado duradero en la música. Fue el fundador de Ruthless Records. También reunió a los miembros del grupo y fue el principal responsable de su formación, convirtiendo la banda en una voz poderosa. Fue un líder bastante visionario y ayudó pues a definir mucho el mensaje y el sonido de la banda. También se convirtió en en el dueño, el fundador de la etiqueta discográfica más influyente de la West Coast. Y también MC tenía ACE tenía un estilo lírico único que se complementaba con el producido de Dr. Dre, creando el sonido distintivo del grupo. Y una de las declaraciones de ACE fue: NWA no era solo un grupo de música, era una declaración de guerra contra la opresión y la injusticia. ACE ya falleció en circunstancias pues que en aquella época era bastante difícil, ya que pues él falleció de SIDA. Y bueno, para aquel entonces los estigmas y la discriminación, tras que ya era pues joven, moreno, afroamericano, de lugares marginalizados, también falleció de SIDA. Entonces digamos que tenía todo el paquete de discriminación, tanto por la época, por
por color de piel, por lugar de origen, etc. Y luego tenemos al famoso MC Ren, que también fue uno de los miembros fundadores de la NWA y conocido por su papel como narrador y por encarnar la figura del villano en las narrativas del grupo, aportando una intensidad única a sus canciones. Digamos que son como K-pop pero a la inversa, de malvados. Pero bueno, no era solo por hacer la maldad, sino que todo este concepto del grupo de NWA pues tiene bases sólidas dentro de la discriminación y de la marginalización de las comunidades afroamericanas dentro del territorio de Estados Unidos. Bueno, lo mismo, tenía un estilo lírico pues bastante agresivo y tenía una capacidad, perdón, narrativa muy fuerte e impactante. También, bueno, MC Ren era el narrador de las historias más oscuras y violentas de la NWA, la voz que hacía realidad las pesadillas urbanas que el grupo pintaba con sus letras, según lo indica Ice Cube. Bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver? Revienta con el caso de Rodney King, que bueno, yo vi un documental hace muchos años sobre los disturbios o los riots de 1992 en Los Ángeles. Yo quedé impactada cuando vi ese documental. Sobre todo las víctimas que hubieron y hubo una víctima que a mí en general me impactó muchísimo, un joven latino, no recuerdo el origen, creo que era mexicano, pero él murió dentro de un taller y su familia lo estuvo buscando muchísimo. Recuerden que las personas que emigraban a los Estados Unidos en aquel tiempo, en aquella época, estamos hablando de 1992, era muy difícil, no había mensajería instantánea tan accesible. Había internet, pero no accesible para todos, y bueno, la comunicación con los familiares era muy difícil, y esta familia pues pasó años y años y años y años sin saber qué le había pasado a su ser querido, hasta que en cierto tiempo pues lograron saber que él había fallecido en un incendio, ya que pues los disturbios o los riots de 1992 fueron ataques de piromanía pura. Entonces él falleció dentro de un taller, y pues realmente nadie se había dado cuenta que pues que él fue enterrado, incluso creo que como desconocido, y bueno, muy muy terrible. El incidente sucedió el 3 de marzo de 1991, donde Rodney King fue golpeado brutalmente por 4 oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles tras una persecución automovilística. La grabación, el incidente fue captado en video por George Holiday, quien se encontraba en el techo de su edificio. Esta grabación tuvo una difusión a nivel mundial y expuso la brutalidad policial contra los afroamericanos que pues han sido o fueron capturados por la policía por etc. Y sin oportunidad de una defensa, sino que más que todo por se asegura, la comunidad asegura que por cuestiones raciales. Entonces el impacto, y esto es bien importante, este caso avivó tensiones raciales, puso de manifiesto la conducta violenta de algunos miembros de la fuerza policial. Aquí esto es bien importante porque no es algo que nació con el caso de Rodney King, sino que la misma palabra lo dice, avivó. Y puso de manifiesto o nuevamente en el foco la brutalidad policial o del sistema que la comunidad afroamericana por años ha venido denunciando y denunciando y denunciando. Y bueno, con el caso de Rodney King fue algo que la gota que derramó el vaso.
Y bueno, luego este video generó indignación generalizada y puso en debate la práctica policial en Estados Unidos. En el video, pues creo que está ahí en YouTube, pueden ver pues la golpiza que Rodney King recibió. Y bueno, en el contexto, la justicia versus la violencia. El caso planteó preguntas sobre los límites de la fuerza policial y la protección de los derechos civiles. Y la conexión con NWA significa que el caso de Rodney King se convirtió en un estigma para la policía de Los Ángeles y resonó con los temas abordados por la NWA en su música. Luego, tenemos los disturbios de Los Ángeles de 1992 o los riots. Para este entonces yo era un bebé, entonces un bebé muy pequeñito. Por eso es que a mí me sorprendió cuando yo vi este documental hace un par de años. Yo me quedé, todo eso pasó en ese tiempo, ¿verdad? Pero antes del nacimiento de uno, pues el mundo siempre ha seguido, ¿verdad? Entonces, el detonante de estos disturbios fue la absolución de los 4 oficiales implicados en la golpiza a Rodney King el 29 de abril de 1992, que desató 6 días de disturbios masivos en Los Ángeles y aquí pues incluso hubieron peleas hasta con la comunidad coreana. Todo mundo se dio duro con todo mundo y todo mundo que tenía cuestiones raciales con todo mundo. Este fue el día y el momento en el que pues no hubo paz, por decirlo así. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el jurado, que componía en su mayoría, en el caso de Rodney King, eran mayoritariamente personas blancas. Entonces eso fue percibido como injusticia y un símbolo de impunidad policial, ya que al ser blancos pues se habían inclinado más por los policías. Pues también habría que ver las razones del cuerpo de policía, porque por ejemplo este es un debate muy grande donde de repente hay posturas que dicen no, pero lo que pasa que tú no sabes, o sea, pues obviamente esto es muy estigmatizado, pero decir, pues si tú ves un moreno en el carro, ellos siempre andan armados, siempre andan en drogas, entonces tú te tienes que proteger primero, los tienes que neutralizar y hacerlos cumplir la ley y luego vemos qué ondas, por decirlo así, ¿verdad? Pero otros dicen no, entonces ¿dónde están los derechos civiles, los derechos humanos? ¿Por qué solo los blancos tienen derecho a ser arrestados de forma más pasiva y los afroamericanos sí somos arrestados con esa gran brutalidad, o nos ven siempre con como que siempre son pandilleros o vendedores de droga, que dentro de la canción de Fuck the Police es algo que dice mucho. La policía cree que por ser afroamericano, bueno, en este caso ellos mismos se llaman a ellos mismos negros o niga o esas palabras, que espero que YouTube no me las censure. Ellos mismos pues se llaman de esta manera. Entonces denuncian que la policía siempre tiene como ese estigma, que son vendedores de drogas, que son pandilleros, que no hacen nada, y así, ¿verdad? Entonces el impacto de estos riots o de estos disturbios, que hubieron más de 50 muertos, miles de heridos y más de 1 millón en daños materiales. Es que fue una cosa impactante. Yo me quedé asombrada cuando vi ese documental. Y bueno, lastimosamente dentro de estos 50 muertos está el caso que yo les comento. Y por eso Ice Cube decía que la música de la NWA no era diversión, era una declaración de guerra. Y bueno, fue el himno de estos disturbios.
Luego tenemos el eco en la comunidad, las olas de violencia. Una ola de violencia, incendios, saqueos y destrucción se extendió por las comunidades afroamericanas de Los Ángeles. La frustración acumulada, el estallido del descontento social reflejó la profunda frustración y la ira acumulada en la comunidad afroamericana. Y en este apartado es bien importante hacer reflexión en ello, que es algo que a mí me sorprende. Por ejemplo, en el caso de George Floyd, bueno, yo recuerdo todo el asunto de Black Lives Matter y todo eso, ¿verdad? Después salieron la oposición y empezó a decir, no, lo que pasa que George Floyd era un drogadicto, era una aquí, era una allá. Entonces, ¿por qué tanto alboroto por haber atrapado un drogadicto? O sea, no se trata de eso. No era tanto que si era o no era drogadicto. O sea, eso es la persona, el momento. Pero ¿qué pasa? Que esto vino a reavivar nuevamente una frustración acumulada. Esto no es ni siquiera es algo que es o sea, porque los disturbios que se dieron tras lo de George Floyd fue parecido, porque el detonante fue igual a lo de Rodney King. En los riots de Los Ángeles, en los disturbios de Los Ángeles, pero no es una cuestión ni incluso de 1992 al 2020, sino que es una frustración, una ira que se viene acumulando por años y años y años y años de segregación. Incluso nos pasamos al siglo pasado, años y años y años y años de marginalización, de segregación, de discriminación, de una sociedad que básicamente se formó, o una comunidad que se formó de personas que vinieron, fueron secuestradas de África en aquellos tiempos, esclavizadas en los campos de algodones, donde sus padres, sus abuelos, sus tíos no tuvieron oportunidades de educación, y toda esa deformación social ha venido año tras año con los años, y donde obviamente el sistema ha tenido ciertas preferencias, y entonces de repente dicen, no, pero es que las personas afroamericanas siempre tienen como como dicen, ese resentimiento, y ni siquiera fueron ellos, sino que fueron sus abuelos, sus padres, y ahora ellos tienen más oportunidades. Y eso es cierto. No significa que no haya juventud o generación de afroamericanos que sean pues que son personas de bien, que incluso no comulgan con ciertos valores, pero hay que entender que las voces de estas épocas, de estas luchas, son voces de las que han vivido y las que vienen arrastrando pues toda esta frustración, ira, aunque directamente ellos no lo hayan vivido, pero de pronto una familia que posiblemente su abuelo fue esclavo, no tuvo oportunidad de darle educación a su padre, y luego este padre en la pobreza no tuvo oportunidad de darle educación a sus hijos, y luego estos hijos crecieron, tuvieron otros hijos, su círculo de violencia, y ese círculo de violencia hay otros círculos de violencia, que eso genera violencia, desigualdad, el sistema que no ayuda. O sea, es una cosa que no se puede ver de forma tan simple. Por eso dice que refleja una profunda frustración y la ira acumulada de la comunidad afroamericana. Entonces no es algo de hoy ni de 1992, esto es de años, de añales, desde que pues fueron traídos en los barcos, y bueno, porque es un pueblo que se ha fundado y siempre se ha tenido la idea de que eres el inferior,
eres el esclavo. Tu historia dentro de mi país es de esclavitud. Entonces, por ejemplo, aquí en América es diferente, o sea, nuestra historia es de conquista, por decirlo así. Entonces yo no siento esa inferioridad, ¿verdad? Sí, es cierto que nos conquistaron y también nos tuvieron de esclavos, claro que sí, pero no es igual, no es un sentimiento igual. Es una cosa totalmente diferente en Estados Unidos porque el blanco mayoritariamente siempre ha estado en una posición de poder y en una posición de comodidad y que el otro haga las cosas por mí, pero porque está secuestrado y yo, o sea, la verdad que la esclavitud de la comunidad, bueno, es muy terrible. Entonces, las voces previas, grupos como NWA ya habían articulado en su música años antes los sentimientos de opresión y denuncia de la brutalidad policial. Luego tenemos el mensaje de la NWA. El impacto social anticipado. La NWA, particularmente con himnos como Fuck the Police, anticiparon la explosión social de 1992. O sea, ya era algo que se venía gestando, estaba ahí y no creo que, bueno, NWA como los que precursores de todo esto, pero supongo yo que en distintas manifestaciones artísticas también hubieron muchas denuncias contra la brutalidad policial. Entonces, documentaron la lucha contra la brutalidad policial, denunciaron la injusticia racial sistemática y convirtieron su música en una poderosa crónica de la realidad. Uno de los fragmentos de Fuck the Police dice: I'm a nigga with a mission to liberate my people. Yo como moreno tengo una misión de liberar a mi gente. We're tired of being pushed around and humiliated. Estamos cansados de ser marginados y humillados. We won't go down without a fight, we'll rise up. No nos vamos a rendir sin dar pelea, nos vamos a alzar. Entonces no es una letra cualquierita, es una letra que sí enciende a la gente. Es como que es una protesta, es una canción de protesta. Yo no me voy a dejar, voy a luchar, aquí, ¿verdad? Entonces es una canción muy incendiaria que sí, el FBI todavía dijo: hey, o sea, ¿qué es esto? Nos están atacando, porque la canción explícitamente dice que hoy me desperté con ganas y hoy voy a eliminar un policía y voy a poner la cinta amarilla, yo le voy a dar con aquí, con allá, lo voy a detonar, yo le voy a hacer esto, le voy a hacer aquello, son unos hijos de aquí, unos hijos de allá. Entonces la canción es muy fuerte, la letra incluso no la puedo ni siquiera leer porque tiene demasiadas palabrotas, pero no era una canción divertida. Y aquí donde los vemos, estos chicos tenían entre 18, 19, 20 años, o sea, eran unos chiquillos, por decirlo así, ¿verdad? La conexión con la realidad, las denuncias precisas. La NWA no solo criticó a la policía, sino que documentó específicamente el exceso de la fuerza policial, la impunidad judicial, el maltrato racial y la opresión sistémica. Su arte fue una crónica profética de las tensiones raciales y la necesidad persistente de cambio. Entonces, bueno. Luego tenemos la parte del asesinato de George Floyd, que fue lo que hablé muy al inicio. El incidente. El 25 de mayo del 2020, George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, fue asesinado en Minneapolis, Minnesota, por el oficial de policía blanco Derek Chauvin. Chauvin presionó bueno, ya sabemos los detalles, ¿verdad? No lo voy a leer por cuestiones de... ¿Por qué no, verdad? Entonces, bueno, el impacto global. El video se difundió. El asesinato de George Floyd fue grabado en video por transeúntes y se difundió rápidamente a nivel mundial. Hubo una indignación global. El incidente generó una ola de indignación
Lo mismo que pasó con Rodney King en 1992, lo mismo. Fue el catalizador de Black Lives Matter. El caso catalizó el movimiento Black Lives Matter a una escala global, llevando a protestas en países de todo el mundo. La indignación global. El incidente generó una ola de indignación y protestas masivas contra la brutalidad policial y el racismo sistémico. La evidencia persistente. El caso evidencia la persistencia de las tensiones raciales y la violencia policial contra las comunidades afroamericanas. Entonces, aquí regresamos, es el mismo hilo de George Floyd. Casos anteriores, incluso podríamos hablar de Martin Luther King y otros casos específicos que han de haber dentro de la historia, pero que obviamente no los voy a traer. Y ¿cuál es la conexión con NWA? El asesinato de George Floyd y el caso de Rodney King. Entonces, otra vez traemos la canción de Fuck the Police del caso de Rodney King, lo traemos al caso de George Floyd en el año 2020. Y entonces aquí es donde vemos cuando una canción tiene esa mística o ese impacto. Son canciones que trascienden, que viajan en el tiempo y que pueden ser aplicables en otro momento de la historia. Por eso se diferencian de otro tipo de canciones, se diferencian de otro tipo de artistas, y es cuando la gente dice, ay, pero ¿por qué este artista es más plástico? Que no sé qué. Es por eso, porque no tiene esa trascendencia. Como una canción que se escribió por unos niños en 1992 vino al 2020 ya a otro mundo, a otro lugar, con otras tecnologías, con otra cosa. Pero como es una canción que sus bases están fundamentadas en una realidad que no ha cambiado mucho, digamos que sí, pero no tanto, porque se volvió a repetir. El mismo caso se volvió a repetir. Y entonces, bueno, se creó el movimiento Black Lives Matter, que de repente le quieren dar la inversa con White Lives Matter, y eso es cierto. La verdad que todas las vidas importan, pero son orígenes diferentes. Si bien también lo otro puede tener tintes raciales, y racismo de morenos a blancos, claro que lo hay, pero son racismos por la misma causa. O sea, por la misma causa creada por el blanco, por el estado de sumisión, por el estado de ira y de frustración acumulada. Entonces, termina explotando en lo mismo, ¿verdad? Entonces, siempre el componente global del racismo ahí está. Entonces, es un tema bien complicado. La verdad que es una cuestión que Estados Unidos tiene muy difícil. Luego, tenemos la brutalidad policial sistémica. Los patrones recurrentes. Los casos de Rodney King en 1991 y George Floyd en 2020 son ejemplos paradigmáticos de un patrón recurrente de violencia policial contra la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Capturados en video y ampliamente difundidos, estos incidentes expusieron la brutalidad policial que ha sido constante en la historia. Y criticando el sistema. La mención de policías blancos en estos contextos no se refiere a una condena individualizada, sino a la crítica de un sistema policial que ha sido históricamente acusado de racismo estructural, impunidad, fuerza desproporcionada y discriminación racial. La persistencia de patrones. A pesar de décadas de activismos y reformas, la persistencia de estos patrones subraya la necesidad de abordar las raíces sistémicas de la discriminación y la violencia en las fuerzas del orden. Entonces aquí regresamos a algo bien importante, abordar las raíces. Es que esto no lo podemos ver como que, pero ahora ellos tienen más oportunidades, tienen una mejor
sistema de educación que cuando eran esclavos, ¿verdad? Ahora ellos son libres, se pueden, o sea, no se trata de eso, se trata de que hay raíces sistémicas. Es algo que viene de años, entonces eso es lo que realmente se tiene que analizar y buscarle una salida real. Pero realmente yo siento que no hay salida. La historia no se puede borrar. Eso está ahí, es la gran mancha de ese país, porque este país ha sido fundado con el sudor de inmigrantes, con el sudor de la esclavitud. Entonces es una mancha histórica que van a seguir arrastrando y arrastrando y arrastrando, y realmente yo no sé ni de qué forma eso, si se va a solucionar o no, si eso va a seguir. Pero bueno, los chicos de la NWA con esta canción tan incendiaria pues lo dejaron en evidencia y arriesgaron totalmente sus vidas. Creo que tuvieron problemas por esta canción, lo mismo como los problemas que siempre han tenido, que incluso Dr. Dre creo que ni siquiera lo quiso tocar porque ya había pasado en la cárcel. Creo que Ice Cube estuvo preso por hacer el performance de esta canción. Pero bueno, es aquí cuando estás comulgado con tu causa, vas, como decía Ice Cube, era una declaración de guerra y eso fue. También no vamos a santificar aquí a nadie, ¿verdad? Todo este problema de esta comunidad, que por ejemplo son en la canción se denominan como minoría, pero pues obviamente no son tan minoría, ¿verdad? Y todo este círculo de violencia también vino a caer, por ejemplo, cuando el latino emigró a Estados Unidos. Hablo mucho por mi país, y que de repente pues allá se gestó toda esta cuestión de la West Coast, East Coast y todo eso, las drogas, las pandillas, la marginalización. Los latinos fueron, aprendieron todo eso, regresaron a sus países y fundaron grupos violentos. Entonces es una cuestión bien complicada, ¿verdad? Entonces y bueno, realmente quiero ver, ay no, sí se me quedó uno. Bueno, el legado y la relevancia actual. El legado de la NWA definieron el género del gangsta rap y se convirtieron en pioneros del movimiento. Utilizaron su música como una poderosa crónica de la brutalidad policial y las tensiones raciales. Anticiparon la explosión social de 1992 con su mensaje de protesta. Y luego, la relevancia actual. Su mensaje de protesta contra la brutalidad policial y la injusticia racial resuena con una vigencia inquebrantable 3 décadas después. Demostraron que su arte fue una crónica profética de las tensiones raciales en Estados Unidos y revelan la necesidad persistente de cambio en las fuerzas del orden. Y bueno, lo mismo, nuestro mensaje no era pura diversión, era una declaración de guerra. El legado de NWA demuestra que la lucha contra la opresión y la injusticia no es algo del pasado, sino una batalla que sigue siendo relevante y necesaria en la sociedad actual. Así que, bueno. Bueno, espero les haya gustado este episodio, que estuvo cargado pues de muchos datos. Es una canción muy difícil, ni siquiera voy a leer la letra porque tiene muchas palabrotas, pero sí es una declaración total de guerra. Es una canción muy violenta contra la autoridad, pero bueno, Estados Unidos es el país de la libertad y también pues los censuraron, sí, los quisieron censurar, pero pues la canción al final expresó lo que la mayoría y lo que la realidad era y sigue siendo y es. Así que bueno, amor y paz. Nos vemos en otro episodio y bueno, hasta ahí vamos. Chao.